y a todos profesionales y técnicos que lleváis a cabo, que desarrolláis las políticas de igualdad y que habéis tenido, o habéis tenido esta mañana, estar en este precioso marco de nuestro Museo del Turrón. El abordaje de la violencia de género se debe hacer desde profesionales que sepan, que entiendan, que tengan experiencia, que estén formados en violencia. Eso es muy importante, como es importante también que el abordaje de la violencia, siendo como es tan complejo, tengamos que hacerlo no solamente por parte de un organismo, una institución, sino que lo hagamos de manera coordinada desde todas las instituciones regionales, locales, estatales, incluso de organizaciones de la sociedad que están trabajando en el ámbito de la violencia. Y en cuanto a la página que venimos a presentar hoy, me gustaría decir que en la lucha contra la violencia tenemos que emplearnos a fondo con todos los medios, con todos los recursos que podamos. Y en el caso de Extremadura necesitamos recursos que sean de 24 horas, que estén dispuestos permanentemente, y buscamos no ya acortar distancias y tiempos, sino que en muchas ocasiones necesitamos de la inmediatez. Ahora se produce la necesidad, ahora damos la respuesta. Pero también es una página que no solamente piensa en las mujeres, también pensamos en los hombres. Los hombres tienen un gran papel que jugar en la lucha contra la violencia de género. Y luego, bueno, es muy importante también llegar a la juventud y a adolescentes, que cuando aprendan a relacionarse entre sí, cuando aprendan a relacionarse entre sus iguales, se relacionen verdaderamente entre iguales y les demos pautas para reconocer comportamientos violentos que hay que ir eliminando. Yo creo que son pasitos que vamos dando, siempre mucha gente, siempre profesionales, pero siempre de la mano de los ayuntamientos, de las mancomunidades, con la delegación de gobierno, siempre muchas organizaciones, muchas instituciones. Repito, es un problema complejo, la violencia, no hay soluciones fáciles y no hay nadie que tenga exclusivamente la solución. Por eso, de nuevo, aquí nos sentamos distintas instituciones y así tiene que seguir siendo en todos los territorios. Yo espero que corra la voz de esta nueva herramienta, que sea conocida, que llegue a todas las casas y que cualquier mujer que tiene a su lado un ordenador, que va a los nuevos centros de conocimiento, que va a los telecentros, pueda entrar en la página y pueda hacer uso de ella. Somos el único punto de atención que es itinerante, porque, bueno, ya sabéis, más o menos conocéis la zona, que no tenemos ni muchos autobuses, ni hay muchos medios de transporte, y las mujeres pues tampoco tienen muchas posibilidades, algunas no tienen carnet, no tienen coche. Entonces es súper difícil que accedan allí a la oficina de Cabeza del Buey. Entonces se nos dio la oportunidad y los recursos económicos para poder trasladarnos nosotros a los distintos municipios. Bueno, explicar un poco que el objetivo general del punto de atención es ser el dispositivo de entrada a todos los demás dispositivos especializados que hay en la red de atención, tanto referido a mujeres víctimas de violencia de género como a sus hijos. Bueno, el objetivo general, evidentemente, prestar atención psicológica a todas las mujeres víctimas de violencia de género mediante tratamientos individualizados. ¿Para qué la red extremeña? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Para establecer vínculos de comunicación, interconexión entre todos los ámbitos, entre todos los agentes implicados y sobre todo para ofrecer una respuesta multidisciplinar. En principio nos planteábamos 5 objetivos. El primero, que es acercar y difundir a través de la red materiales que faciliten la detección precoz de factores de riesgo. Para esto hemos creado un espacio dentro de la página que va destinado exclusivamente a lo que es la juventud. Vamos a poner en marcha acciones de prevención y campañas de prevención de violencia a través de la red y a través de las redes sociales. Sabéis que los jóvenes y las jóvenes, el principal elemento de comunicación son hoy en día las redes sociales, Facebook, Twitter. Y vamos a empezar por aquí, ¿no? A hacer campañas para que los propios chavales y las propias chavales, a través de su red social, del Twenty y de Twitter,
se cuestionen o valoren si tienen ciertas situaciones o puedan ir detectando ciertas situaciones de violencia en sus relaciones cotidianas, ¿no? También otro de los objetivos es favorecer la utilización de las herramientas tecnológicas como un canal universal. Si con Igualdad en Red intentamos eliminar la brecha digital y facilitar la alfabetización tecnológica de las mujeres extremeñas, con este proyecto damos un paso más allá y lo que queremos es que lo utilicen en su propio beneficio, ¿no? También con la web, la filosofía de la asociación y los proyectos que hemos desarrollado y en este proyecto la filosofía es hacer una crítica a este modelo de sociedad patriarcal, androcéntrico, que nos estereotipa y que muchas veces nos encasilla. Y por ese motivo también tenemos un espacio en la página web dedicado exclusivamente a los hombres. Otro de los objetivos que nos marcamos es mejorar y reforzar la coordinación y la interacción de los distintos profesionales. Y otra cuestión importante o de las más destacadas de la página es el asesoramiento sobre violencia de género online. Tenemos un pequeño cuestionario en el que cualquier persona puede plantear pues cualquier cosa que necesite saber. Deciros que este proyecto está abierto, es un proyecto que requiere de la implicación de todas y de todos, porque lo que se pretende es crear una plataforma que sea verdaderamente útil para que cuando termine en diciembre de 2011 el Instituto de la Mujer y todos los agentes que estéis implicados uséis esa plataforma como herramienta de trabajo en cuestiones de violencia. Solo anunciaros que tiene 2 espacios, uno abierto a toda la ciudadanía, que está destinado a la sensibilización, a la información, a la detección y a la prevención de la violencia, y otro espacio exclusivamente para los profesionales.